continuación paso a exponer los aspectos principales del presente predictamen. En primer término, debemos recordar que la inmunidad parlamentaria, desde sus orígenes en Inglaterra, surgió como una garantía constitucional que permite a los parlamentarios realizar sus funciones sin estar sujetos a persecución política y como un mecanismo para evitar el enclaustramiento judicial del cuerpo legislativo y que los otros poderes públicos capturen al poder legislativo. En nuestra historia constitucional, la inmunidad parlamentaria ha sido una institución que se ha reconocido en todas nuestras 12 constituciones, desde la Constitución de 1823, que lo regulaba en su artículo 59, del mismo modo la Constitución de 1826 y todas las otras constituciones hasta la de 1993, que en su primigenio artículo 93, tal como se puede observar en el cuadro 5 del predictamen, conservaba esta institución de la inmunidad. Cabe resaltar que la inmunidad parlamentaria también es una institución en plena vigencia y la legislación comparada así lo demuestra, tal como se puede observar en el cuadro presentado en la opinión enviada por el doctor Eto Cruz, donde 13 países de Europa Occidental tienen esta institución, así como 14 países de Iberoamérica tienen, según el estudio comparativo realizado por el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso, que en la mayoría de estas 14 legislaciones se encuentra regulada la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, ya sea de arresto o de proceso. La inmunidad parlamentaria configura el contenido de la garantía institucional del Poder Legislativo. Su base es la separación de poderes del Estado de Derecho y la búsqueda de la independencia del Poder Legislativo en referencia al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Garantiza la autonomía del Congreso, que puede verse mermada por las persecuciones judiciales, arrestos o detenciones de sus miembros, por los discursos, exposiciones, mociones, informes, investigación, representación, control y votos emitidos. Sumado a ello, el propio Tribunal Constitucional, a través de su sentencia recaída en el expediente 00026-2006 AITC, ha establecido que la inmunidad parlamentaria es una garantía institucional del Parlamento que defiende la función congresal y al Poder Legislativo, es decir, se trata de una prerrogativa institucional. Para el Tribunal Constitucional, la inmunidad parlamentaria como garantía institucional está destinada a salvaguardar la institución del Parlamento a fin de que funcione correctamente. Y ello se logra precisamente con la inmunidad parlamentaria, además, por supuesto, de la inviolabilidad del voto y opiniones. Así, en su informe de línea jurisprudencial en el contexto del derecho procesal penal, el Tribunal Constitucional concibe a la inmunidad parlamentaria como una garantía procesal penal de carácter político de la que son titulares los cuerpos legislativos de un Estado a favor de sus miembros, de forma tal que estos no pueden ser detenidos ni procesados penalmente sin la aprobación previa del Parlamento. Su objeto es prevenir aquellas detenciones o procesos penales que, sobre bases estrictamente políticas, pretenden perturbar el debido funcionamiento del Congreso o alterar su conformación. Expediente 0006-2003 AITC. Ahora bien, sobre la legitimidad y competencia para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y siguiendo la tradición de nuestra historia constitucional, la legislación comparada y respetando la autonomía de cada Cámara para decidir sobre sus integrantes, se propone que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria la realice cada Cámara respecto a sus integrantes o la comisión permanente en el caso del receso parlamentario. Y de similar manera se debe proceder en los casos de delito flagrante
donde se pondrá a disposición de la Cámara a la que pertenece o de la Comisión Permanente para que autoricen o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento correspondiente. Asimismo, otro aspecto relevante que incluye el predictamen es el referido al silencio parlamentario y el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. El predictamen plantea que en los casos de delito flagrante se plantea que si la Cámara a la que pertenecen o la Comisión Permanente no se pronuncia si hay o no lugar al levantamiento de inmunidad parlamentaria dentro de un plazo perentorio, se pondrá a disposición de la Corte Suprema de Justicia para que declare vía resolución firme si hay o no lugar a la formación de causa por delito flagrante. Para lo cual la Corte Suprema determinará si se estatúa un delito flagrante, levantará la inmunidad parlamentaria y quedarán los senadores o diputados sujetos al juez correspondiente. Con esta medida, que plantea plazos definidos y control jurisdiccional posterior por la Corte Suprema, se asegura que no exista impunidad ni delación injustificada. El plazo improrrogable de 30 días para el pronunciamiento del Congreso y la intervención obligatoria del Poder Judicial en caso de inacción constituyen mecanismos de equilibrio y control. Con relación al análisis de constitucionalidad de la propuesta normativa, el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria no afecta cláusulas pétreas o principios constitucionales. La inmunidad como garantía institucional del fuero parlamentario busca asegurar la función legislativa y evitar la injerencia de los otros poderes del Estado. Su restablecimiento tampoco vulnera los límites materiales de la Constitución como los derechos fundamentales, ya que en este caso no se trata de imponer límites a los derechos de los congresistas, sino por el contrario, protegerlos y permitir que el Congreso de la República ejerza el normal desarrollo de sus funciones, pero siempre con base a la razonabilidad. Y es justamente en esta dirección donde especialistas como el doctor Antero Flores Arauz señalan que el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria es un tema de opción política. Finalmente, en cuanto a la vigencia temporal de la presente reforma constitucional, la propuesta establece expresamente que la reforma será aplicable a partir de las elecciones generales de 2026. Esto implica que su efecto no es inmediato ni retroactivo, sino progresivo, subordinado a la renovación del Congreso mediante sufragio popular. En consecuencia, los actuales parlamentarios del periodo 2021-26 no están comprendidos dentro del nuevo régimen de inmunidad, manteniéndose para ellos las reglas vigentes al momento de su elección. En síntesis, el impacto normativo de la presente propuesta se circunscribe a la modificación del artículo 93 de la Constitución con efectos estructurales sobre la relación entre el Poder Legislativo y el sistema de justicia penal. La recuperación del fuero parlamentario como instrumento de protección funcional en el mandato representativo. La delimitación precisa del momento de vigencia y aplicación de la norma que se activa únicamente para los senadores y diputados elegidos a partir del proceso de elecciones generales del 2026 en adelante. Habiendo culminado la sustentación, abro el debate para recibir las opiniones y comentarios de los señores congresistas. Empezando por el congresista Soto Palacios, autor de uno de los proyectos dictaminados. Adelante, congresista. Presidente, muchas gracias. Le pediría, por favor, al equipo técnico que podría proyectar justamente. Aquí había traído mis antecedentes penales, judiciales y policiales. El autor, señor presidente, no tiene esos antecedentes. Por eso es importante que la opinión pública o los parlamentarios sepan que yo no tengo quiero precisar, como autor de este proyecto de ley, señor presidente, no tengo ningún interés en particular para beneficiarse con la aprobación de la iniciativa. Mi único interés es el fortalecimiento del Parlamento Nacional, señor presidente, toda vez que esta iniciativa lo presenté el 2 de agosto de 2023, efectivamente que está
aquí en el predictamen que el equipo técnico trabajó. Señor presidente, el tema de la inmunidad parlamentaria no es nada nuevo. Aquí hay un jurista, también ha sido también parlamentario, ¿no? Ramírez de Villar, manifiesta el origen de la inmunidad parlamentaria se remonta a fines del siglo XIV en Inglaterra, cuando el Parlamento británico afirmaba su existencia en lucha bastante contra el poder real y la magistratura. En efecto, señor presidente, en el caso del Perú, la inmunidad parlamentaria ha sido reconocida en todas las constituciones que hemos tenido. Así estuvo prevista en las constituciones de 1823 en su artículo 57 y 59, de la Constitución de 1826 en su artículo 32 y 33, en la Constitución de 1828 en su artículo 42 y 43 y en la Constitución de 1834 en su artículo 45 y 46, en la Constitución de 1839 en el artículos 17 y 18. De la misma forma, en la Constitución de 1856 en el artículo 50 y 51, en la Constitución de 1860 en el artículo 54, 55 y 107, en la Constitución de 1867 en los artículos 53, 54 y 55, en la Constitución de 1920 en el artículo 80, en la Constitución de 1933 en los artículos 104 y 105, y en la Constitución de 1979 en el artículo 176. Incluso también, señor presidente, también aparecía recogida en la Constitución de Cádiz de 1812 en sus artículos 27 y 128. Señor presidente, la independencia del Poder Judicial, ese es el motivo porque un congresista, por más de declaraciones que en sentido contrario brinde a la prensa, no puede renunciar a la inmunidad, pues tal prerrogativa no se le atribuye a él a título individual para su particular disfrute o tutela, sino en cuanto aseguren la independencia y autonomía de la institución de la que es miembro, señor presidente. Asimismo, Pareja Paz Soldán, quien sostenía que las inmunidades no deben considerarse como privilegio en la vida social y política respecto de los demás ciudadanos, tampoco debe entenderse como una patente de impunidad absoluta. Es un fuero que protege al representante, señor presidente, contra la persecución inmotivada en razón de la función parlamentaria. Es una garantía no solo de esa función, sino también de la majestad y integridad del Congreso de la República. Esta prerrogativa de carácter corporativo puede considerarse también como un medio de control político, pues busca proteger la independencia de los parlamentarios, por lo que la consagra no a favor del congresista individualmente considerado, sino del órgano legislativo, cuya función primordial hoy en día es la fiscalización, señor presidente, para evitar que se altere la distribución de mayorías y minorías resaltante del proceso electoral o se afecte a su normal funcionamiento. En el derecho comparado también, señor presidente, en la Constitución de Alemania está en su artículo 42, 41-2, en la Constitución de España en su artículo 71, en la Constitución de Francia en su artículo 26, en la Constitución de Guatemala en su artículo 161, en la Constitución de Chile en su artículo 58, en la Constitución de Colombia en su artículo 186. Por ello, señor presidente, la inmunidad es una prerrogativa especial de los congresistas cuyo sentido es protegerlos ante la eventualidad de una persecución política en ese marco que el referido artículo 93 de la actual Carta Magna señala que ellos no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. De este modo se quiere frenar la judicialización de la política y el uso de la justicia para afectar la independencia del parlamentario y del propio
poder legislativo. Señor presidente, asimismo, como vuelvo a reiterar, originalmente en la Constitución de 1993 establecía como paso previo al procedimiento judicial o apresamiento el antejuicio para los congresistas, al igual que para el presidente de la República, los ministros de Estado, los miembros de Corte Suprema de la República, del Tribunal Constitucional, entre otros. Sin embargo, señor presidente, por motivos populistas y ante la confrontación política entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, en febrero de año 2021, señor presidente, se dio la Ley 31.118 que retira la referida prerrogativa únicamente a los parlamentarios, señor presidente, dejando intacta la inmunidad a los demás altos funcionarios públicos. Es necesario restablecer la prerrogativa del antejuicio político para los parlamentarios con la finalidad de contar con un poder legislativo que pueda materializar los grandes retos del país sin sucumbir a las presiones de grupos interesados que vayan en contra de los propios valores y objetivos de lograr el bien común, señor presidente. Muchas gracias, presidente, por permitirme expresarme. En este caso, quizás profundizar un poco más el predictamen que vamos a aprobar. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Muñante. Muchas gracias, presidente. Creo que estamos a tiempo, presidente, de poder corregir varios errores y de hecho este Congreso ha corregido diversas anomalías que se dieron, presidente, en periodos pasados, cuando el Congreso, muchas veces por la presión de una cuestión de confianza, aprobaba ciertos caprichos, ¿no?, de una supuesta junta de notables que finalmente nos trajeron este desmadre que hoy estamos teniendo en materia electoral y otros temas políticos. De tal manera que una de esas situaciones que se dio, presidente, fue la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Algo que, por supuesto, uno que conoce la labor parlamentaria y que sobre todo realiza acciones de fiscalización sabe que se somete muchas veces ante las denuncias o persecuciones jurídicas y políticas, ¿no?, de parte de entidades a quienes no les gusta que se lo fiscalicen. De hecho, si alguna motivación existe detrás de la constante y permanente ataque al Parlamento, es precisamente bajar esa capacidad de fiscalización que tiene esta entidad como ente por antonomasia que la Constitución le faculta para realizar esa función. Y por esa razón, presidente, es que siempre ha existido un ensañamiento contra el Parlamento, porque, repito, por una disposición constitucional somos los que podemos fiscalizar a todas las autoridades. Y creo, presidente, que es importante que esta figura jurídica pueda retornar a nuestra Constitución. Me permito hacer algunas precisiones para que este tema no se preste a una narrativa que pueda otra vez poner en tela de juicio las decisiones que tome este Parlamento, porque de hecho que no van a faltar narrativas, presidente. Entonces, el artículo 93, en lo que se propone la modificación, preciso lo siguiente: no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización de la Cámara que pertenecen o de la Comisión Permanente desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado sus funciones. Es aquí mi agregado. Excepto por delitos cometidos antes de asumir su mandato o en caso de delito común flagrante, para diferenciar con los delitos de función, o en caso de delito común flagrante, en cuyo caso, dice, deben ser puestos a disposición de su respectiva Cámara o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas a fin de que se autorice. Yo diría, no pondría la palabra o no, porque eso podría prestarse a componendas políticas, presidente. Entonces, para evitar precisamente esa situación, a fin de que autorice solamente la privación de la libertad, porque si ya existe un delito cometido antes de asumir su mandato o un delito común flagrante, ¿qué podrían analizar la Comisión Permanente, por ejemplo? Solamente tendría que autorizar la disposición del congresista, ¿no? En un plazo improrrogable, yo bajaría de 30 a 10 días calendario.
Vencido dicho plazo sin pronunciamiento, son puestos inmediatamente a disposición de la Corte Suprema de Justicia, la cual debe declarar mediante resolución firme si ha lugar o no a la formación. Ellos sí pueden decidir si ha lugar o no. En este caso, la Corte Suprema de Justicia, si da lugar o no a la formación de causa, procediendo a su desafuero y poniéndolos a disposición del juez competente. Entonces, aquí estamos precisando, presidente, que en este caso la inmunidad solo será para los delitos de función, en otras palabras, ¿no? No va a conllevar una protección por delitos cometidos antes de su mandato o por aquellos que cometa en flagrancia, por ejemplo, conducción en estado de ebriedad, ¿no? Entonces, para eso no tendría ningún tipo de protección. Ahora, es importante lo que usted precisa, que esta disposición regirá a partir del año 2026. No es para los actuales congresistas y eso hay que dejarlo bastante claro. Muchas gracias. Gracias, congresista Muñante. Tiene la palabra el congresista Moyano. Gracias, presidente. Yo saludo la posición del congresista Muñante, porque efectivamente este Parlamento está arreglando lo que malograron en las legislaturas pasadas, sin entrar al cuestionamiento, señor presidente, pero eso ha permitido que muchos parlamentarios, en algunos casos, alguna institución judicial, tenga presión o ejerza presión sobre algunos parlamentarios cuando se trate, obviamente, de delito de función. Señor presidente, hace muchos años yo formé parte de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. En esa Comisión de Levantamiento de Inmunidad, cuando se tenía la inmunidad, y se solicitaba a través de la Comisión de Inmunidad del Poder Judicial, que se le levante inmunidad a un parlamentario, no había fechas, no había un plazo establecido y se podía pues uno pasar mucho tiempo cayendo también un tema de impunidad. En todo caso, señor presidente, bien planteado lo de los 30 días, es decir, estamos planteando un plazo de 30 días, yo creo e invoco que nos mantengamos en ese plazo porque cuando llega la solicitud de levantamiento de inmunidad por determinados casos, no estoy hablando de flagrancia, por determinados casos, señor presidente, tiene que la comisión debe evaluarlo, ¿no? Porque tiene que evaluar específicamente si no hay un elemento de persecución política, por ejemplo, ¿no? Entonces necesita un plazo establecido hasta 30 días, señor presidente. Esa es una primera regla. La segunda regla, señor presidente, se trata sobre la flagrancia. Efectivamente, cuando hay un tema de flagrancia, señor presidente, hay que actuar de inmediato. Y entonces, ante la solicitud por un tema de flagrancia, yo propongo, señor presidente, que hay que establecer un plazo de 24 horas. ¿Por qué? Porque ya no hay nada más que evaluar al interior del Parlamento. Entonces, es lo que plantea el señor presidente, dos reglas. En términos generales, sobre un procesamiento que se puede levantar con un plazo de 30 días y la otra regla sobre flagrancia que es de las 24 horas. Pero cuando en los 30 días, por favor, vuelvo a repetir, hay una comisión que evalúa qué cosa es lo que está pidiendo el Poder Judicial y en ese plazo de 30 días es un plazo pertinente para que podamos evaluarlo. Lo digo por una experiencia que se tuvo hace muchos años. Y también propongo, presidente, porque ya no tendría razón de estar, si es que esto es lo que se aprueba, que los dos últimos párrafos de ese artículo se eliminen, que habla sobre el procesamiento por la comisión de delitos comunes, imputados, senadores, diputados, durante el ejercicio de su mandato de competencia de la Corte Suprema de Justicia, eliminarlo porque se refiere al texto vigente, que no se va a aplicar todavía hasta el 26, pero está allí. Y quitarlo también en caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato y competente del juez penal ordinario, estamos hablando, ¿no? Pero como hablábamos también, todo esto tiene un límite, ¿no? El límite, uno de los límites es un parlamentario o una persona que entra como senador o como diputado, pero viene consigo con un proceso, no tiene inmunidad. Ese es uno de los límites. O sea, no puede traer una inmunidad ante un delito supuesto que haya cometido antes y tenga un proceso antes. Eso para que quede claro y también aclarar que esto obviamente no se va a aplicar a los congresistas vigentes, sino cuando ya establezcamos el Senado y diputados. Yo alcanzo, señor presidente, la propuesta para que pudiera, si es que lo puede tomar, pero flagrancia no nos podemos pasar tantos días, deben ser 24 horas como segunda regla. Gracias, congresista. Entonces, hay una coincidencia en lo que proponen el congresista Muñante y Moyano. O sea, hay que aclarar que esto rige solamente
a partir de la elección de los congresistas y no rige para posibles delitos cometidos antes de haber sido elegidos. Y respecto a lo que señala la congresista Moyano, flagrancia 24 horas y para otro tipo de acusaciones son 30 días. Estamos claros entonces cuáles son las propuestas. Congresista Luque tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, yo sí considero que esto no arregla el diseño institucional. Al contrario, creo que es importante recordar por qué razones el tema de la inmunidad se retiró. Y ahí hay que señalar que en realidad la inmunidad era sinónimo de una lógica de impunidad. Y los datos son concretos. Por ejemplo, entre el 1996 y 2006, la procedencia de solicitudes de levantamiento de inmunidad formuladas por el Poder Judicial no llegaban ni siquiera al 10%. En el periodo parlamentario 2006-2011 se presentaron 2 de 15 pedidos, solo 2 se accedieron. Luego, entre el 2011 y 2016, solo 4 fueron declaradas de manera procedente y la percepción ciudadana fue que realmente la inmunidad era un sinónimo de impunidad. Entonces, de hecho, cuando se retira la figura, fue saludada, porque además ya tenemos establecido en el procedimiento para delitos de función lo vinculado a el antejuicio político, ¿no es cierto?, que continúa bajo la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces, generar esto es retornar a manos del Congreso algo que no ha funcionado en el pasado. Y lo que ha generado son críticas, es rechazo y, reitero nuevamente, esta percepción de impunidad igual a inmunidad. Eso ha sido. Aparte de eso, presidente, incluso en el texto, digamos, hay un conjunto, así como se ha puesto a consideración, hay un conjunto, digamos, de temas que conflictúan. Por ejemplo, el tema de los delitos comunes, el tema de delito flagrante. O sea, si uno ha cometido delito flagrante, ¿por qué tendría que pasar por la autorización del Congreso? Si ese es un delito flagrante, la persona tendría que responder. Entonces, no le encuentro, digamos, mayor razón, porque en el sustento de los fundamentos para poner nuevamente a debate este tema se habla de un temor fundado, pero no revierte, digamos, mayor análisis sobre el tema, cuando en el tiempo de, en realidad, quitar esta figura más bien ha permitido de los fundamentos para poner nuevamente a debate este tema se habla de un temor fundado, pero no revierte, digamos, mayor análisis sobre el tema, cuando en el tiempo de, en realidad, quitar esta figura más bien ha permitido que no se ahonde en esta percepción que en realidad le ha hecho muchísimo daño. Y yo creo que además que bajo el diseño actual, digamos, quien ocupe un cargo, ¿no es cierto?, el senador, el diputado, digamos, que cometa un delito de función, va a tener habilitado lo que corresponde a la subcomisión de acusaciones, porque eso hace el Ministerio Público. Si determina que está en el marco, presenta la denuncia constitucional y termina acá. Entonces, no hay razón para retornar esta figura que, en mi opinión, va a generar mayor desprestigio, más allá que digan que no va a aplicar para acá, va a ser para el 2026, y va a ahondar, profundizar esta percepción que lo que se quiere más bien al retomar esta figura sea contribuir a una lógica de inmunidad, porque finalmente ¿quién va a tomar decisión sobre los casos que vengan? Lo va a tomar el propio Parlamento. O sea, va a tomarlo el propio Parlamento. Y al final, ¿cómo se configuran las decisiones? Sobre la base de relaciones políticas, una cosa que ya sucede en la Comisión de Ética, que casos escandalosos ni siquiera se han podido solucionar, no se han podido ventilar, han terminado en una lógica de blindaje. Lamentablemente ese escenario creo que nuevamente se puede volver a presentar. Por eso no comparto esta reposición de la figura de la inmunidad parlamentaria en los términos en los cuales se ha planteado. Gracias, congresista. Solo precisar, en efecto hay una percepción, como usted ha señalado, pero de los casos que ha mencionado, tantos casos en tal periodo, tantos casos, han habido esos casos, pero no ha dicho que haya sido incorrecta la decisión de los respectivos congresos al no levantar determinadas inmunidades parlamentarias. El problema sería si es que usted hubiera demostrado que sí había razón para levantarla y no se levantó. Solamente ha mencionado números, pero no ha demostrado que eso ocurrió. Y en cuanto a los delitos flagrantes, ¿acaso no vemos todos los días
que la policía captura en delito flagrante, según la policía, a un delincuente y la fiscalía lo suelta. O sea, a lo que me refiero es que no es tan sencillo determinar quién está en delito flagrante. Todos los días, sin excepción, vemos, capturaron a fulanito de tal en delito flagrante, dice la policía. Y la fiscalía lo suelta al día siguiente. Entonces, no es tan sencillo determinar qué cosa es un delito flagrante. Seamos precisos entonces y veamos nuestra experiencia diaria. Tiene la palabra la congresista Juárez. Después le doy la palabra, sin problemas. La anoto a continuación. Sí, muchas gracias. Efectivamente, como bien señala el dictamen, presidente, la inmunidad ha sido a lo largo de nuestra historia una prerrogativa esencial para asegurar la independencia y el adecuado funcionamiento del Parlamento. Es así que en todos los parlamentos del mundo existe la figura de la inmunidad parlamentaria que fue retirada, como bien lo ha señalado la congresista Moyano, de una manera indebida, inadecuada y siempre tratando de legislar a favor o tratando de legislar de una forma realmente populista y no técnica y profesional como debe hacerse siempre. Esta figura, presidente, lejos de ser una excepción peruana, se encuentra vigente en casi todos los sistemas democráticos a nivel comparado. La Constitución del año 93 mantuvo esta tradición al consagrar la inmunidad en su artículo 93. No obstante, en años anteriores se produjo un cuestionamiento percibido por parte de la ciudadanía como un símbolo de impunidad más que como una garantía constitucional. En este contexto, saludo que tengamos el día de hoy la oportunidad de reflexionar no solo sobre su eventual restitución, sino sobre las razones que motivaron su eliminación. Revisados los antecedentes, como lo ha mencionado la congresista Luque, tenemos que durante el periodo del año 2006 al 2011 se presentaron 16 solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria. 9 fueron declaradas improcedentes, 4 procedentes y 3 no recibieron ningún pronunciamiento y ninguna llegó a ser debatida por el Pleno. En el periodo 2011 al 2016, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria tramitó 12 solicitudes. De estas, 8 fueron declaradas procedentes, 3 inadmisibles y 1 improcedente. De los 8 casos procedentes, el Pleno se pronunció a favor de 3 de ellos. Estas cifras evidencian que existía un problema estructural en el procedimiento parlamentario para levantar la inmunidad. El reglamento del Congreso no contemplaba plazos específicos, lo que permitía que los pedidos entrampen o dilaten indefinidamente en muchas instancias. A ello se sumaron varios casos mediáticos en los que algunos parlamentarios evitaron enfrentar a la justicia amparándose en la inmunidad. Este contexto propició que el Congreso 2021, con su propio carácter inmediatista, optara por eliminar la inmunidad. Es importante recordar que en su momento también se evaluó una alternativa equilibrada como la que se recoge en el predictamen que se ha presentado, como lo es el silencio parlamentario positivo, que establece que ante la falta de pronunciamiento del Congreso en un plazo determinado, el pedido de levantamiento de inmunidad se consideraría aprobado automáticamente. Desde mi punto de vista, esta es la solución más razonable y eficaz para evitar abusos sin debilitar la protección del fuero parlamentario. Actualmente los congresistas conservamos la inviolabilidad por nuestras opiniones y votos, así como la prerrogativa del antejuicio político. Sin embargo, no podemos ignorar que el ejercicio de nuestras funciones, especialmente la fiscalización, puede incomodar a quienes detentan poder generando riesgos de represalias, amenazas o vendetas judiciales. Por ello, presidente, creo firmemente que la restitución de una inmunidad parlamentaria razonable y que con mecanismos de control adecuados, lejos de ser un privilegio, presidente, es una garantía para la democracia. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Cutipa. Muchas gracias, presidente.
Presidente, para aclarar, no cuestionamos el tema teórico de la inmunidad parlamentaria. Por supuesto, es como lo han manifestado los parlamentarios que me han antecedido. Tampoco el tema comparativo o histórico, o si quieren tradicional, de la inmunidad parlamentaria en el Perú. Por supuesto que es una garantía constitucional para todo parlamentario, pero también puede ser porque pasa por una posición personal como parlamentario, pero también nosotros no podemos olvidar que tenemos una representación nacional y hay varios sectores de la población que no están de acuerdo con el tema de la inmunidad parlamentaria. En consecuencia, considero que la posición personal no podría anteponerse a una posición colectiva o de una parte de la población. En ese sentido, presidente, quien en este momento tiene la palabra estará votando en contra de este predictamen. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Luque. Sí, presidente, solo para precisar lo siguiente, ¿no? Usted dice que no ha demostrado. Mi pregunta sería, ¿y ustedes han demostrado que el retorno de la inmunidad les va a devolver una mejor legitimidad respecto al Congreso? Yo creo que no. ¿Cómo no va a importar la percepción ciudadana? Si la ciudadanía lo que decía claramente era que la inmunidad era impunidad. Porque ahí están los votos. ¿Cómo votaban? Impedían que sean investigados. Lo mismo que sucede en la Comisión de Ética. Repito, la Comisión de Ética porque es lo más cercano que tengo. Y se impide que se castigue, se sancione. Nadie quiere ser por hechos concretos, evidentes, ni siquiera lo pueden ni suspender ni nada. Y así siguen ejerciendo sus funciones parlamentarias. Entonces, no es una institución que ha fortalecido la institucionalidad aquí en el Parlamento. No ha sido así. Por eso es que ha sido una figura que se ha deteriorado y ha sido rechazada. Eso es lo que ha sucedido en la práctica. Y creo que no hay que desvalorar lo que la población piense. Porque la población, si todos los congresistas visitamos nuestras regiones, viajamos, están hasta aquí de varias decisiones que se toman y son alejadas de lo que la población quiere. Si una persona es elegida, debería desempeñar de manera adecuada. Nosotros tenemos ya la inviolabilidad de la opinión, de las decisiones que hacemos. Tenemos el tema vía denuncias constitucionales para que la subcomisión haga. Hay una comisión de ética acá que ve los temas éticos, en fin, que toma votaciones. Entonces, esta es como una figura que redunda, pero que a la larga lo único que va a generar cuando se apruebe en el Congreso de la República, vía esta reforma que quieren reponer, es nuevamente traer a mesa todo el nivel de rechazo que ya la población siente. Eso, presidente. Y yo creo que no se puede pretender desvalorar lo que la ciudadanía piensa respecto a esta figura. Por eso es que esta figura fue rechazada. Más bien habría que recordar la cifra cuando esta figura se retiró. Fue saludada. La población consideró que era lo mejor que se estaba haciendo. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Williams tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, es correcto de que ciertamente el cargo de parlamentario, senador o diputado puede generar o va a generar problemas en cuanto a la actividad de fiscalización y control que ellos realicen. Lo hemos visto también en este recorrido de estos años. Pero también es correcto de que el momento puede no ser apropiado, eso es obvio, y también lo entendemos. Bien, presidente, entonces, eso solamente como un preámbulo. Yo pienso de que en el asunto de la flagrancia, si ha habido la flagrancia, yo creo que podría ser posible reducir los 30 días, de repente a 10 hábiles o algo así. Y eso del mes. Ok, está bien. Y en el inicio de esa página 2, en la parte de arriba dice, no pueden ser procesados penal, no pueden ser procesados ni presos. No es que ahí no pueden ser procesados penalmente ni presos sin previa autorización o redunda. Página 2, columna en la derecha, en la quinta línea donde comienza en negrita, no pueden ser procesados ni presos
podría ir allí, no pueden ser procesados penalmente ni presos? Bien, gracias, presidente. Gracias, congresista Williams. Señores congresistas, habiendo culminado el debate, se propuesta de la congresista Marta Moyano para establecer de manera concreta que para el caso de delitos flagrantes, cada Cámara o la Comisión Permanente se pronuncien dentro de un plazo máximo de 24 horas, con lo cual el artículo 93 de la Constitución Política en materia de la presente reforma se están regulando dos reglas, una general con un plazo máximo de 30 días calendario y una regla excepcional para el caso de los delitos flagrantes. Hay que señalar también que esto implica el silencio positivo, es decir, si en ese plazo no se pronuncia, pasan inmediatamente a disposición del Poder Judicial. Asimismo, se están eliminando los dos últimos párrafos del texto constitucional vigente que fueron incorporados en su momento y a raíz de la eliminación de la inmunidad parlamentaria y que ahora ya no son necesarios. Del mismo modo, a pedido del congresista Muñante, se incorpora un último párrafo para precisar que la inmunidad no se aplica para delitos cometidos antes de la elección de los diputados y senadores. En tal sentido, el nuevo texto sustitutorio respecto del tercer y cuarto párrafo del artículo 93 de la Constitución Política queda redactado de la siguiente forma. Desde que son elegidos y hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, los senadores y diputados no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización de la Cámara respectiva a la que pertenecen o de la Comisión Permanente, la cual debe pronunciarse en un plazo improrrogable de 30 días calendario. En el caso de delito flagrante deben ser puestos de inmediato a disposición de su respectiva Cámara o de la Comisión Permanente para que, dentro del plazo de las 24 horas, autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. Vencidos los plazos señalados en el párrafo anterior, para cada caso sin pronunciamiento son puestos inmediatamente a disposición de la Corte Suprema de Justicia, la cual debe declarar mediante resolución firme si ha lugar o no la formación de causa procediendo a su desafuero y poniéndolos a disposición del juez competente. Siendo culminado con llamado de votación de los señores congresistas, se tiene registrado 14 votos a favor, 3 en contra, 5 abstenciones. El dictamen ha sido aprobado por mayoría.